Acompañarnos a este especial de Central Noticias y bueno, hoy vamos a tener una charla, una entrevista con Andrés Manuel López Obrador, un hombre que usted conoce no solamente en el ámbito de la política, sino también a través de los documentales que han hablado sobre su vida y sobre su obra en favor del Distrito Federal y en las pasadas elecciones federales. Don Andrés Manuel, gracias por acompañarnos. Ramiro, me da mucho gusto estar aquí contigo. Primero que nada, para entrar en un contexto político, ¿con quién vamos a hacer la entrevista? ¿Con el presidente legítimo? ¿Con el candidato? ¿Quién es el señor López? Con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó entonces con el asunto que se da después de que le alzan la mano a Felipe Calderón y usted nombra un gabinete alterno y usted se dice el presidente legítimo? ¿Qué pasó? Bueno, fue una decisión que se tomó después del fraude electoral. Nosotros sostenemos que Calderón no ganó la presidencia de la República. Parte de los problemas que se están padeciendo ahora se debe a que no hubo legitimidad en la elección presidencial. No estaría pasando lo que está sucediendo si no nos hubiesen robado la presidencia de la República. ¿Qué cambiaría entonces la próxima elección si no hay una confianza en el IFE y en las elecciones? Pues yo creo que tenemos que hacer valer la democracia, que se respete la voluntad del pueblo, que no suceda lo mismo, porque el fraude causó un daño inmenso al país. Miren qué situaciones estamos, la gente que nos está viendo sabe que si las cosas antes iban mal, ahora todo ha empeorado, y esto se debe, entre otras cosas, a que no se llevaron a cabo los cambios que hacen falta en el país. Nos cerraron el paso los de la mafia del poder, los delincuentes de cuello blanco, los que realmente mandan en el país, que no quieren que haya ningún cambio porque a ellos, aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país, siempre les va bien. Entonces, por eso es esta decadencia, esta grave crisis económica, de bienestar social, esta crisis de inseguridad y de violencia. Entonces, se debe de respetar el voto. Decía yo, se hubiese evitado esta tragedia nacional si se hubiese respetado la voluntad de los ciudadanos. No estaría así el país, habría crecimiento económico, habría empleos, habría bienestar, habría algo que es fundamental, tranquilidad, seguridad pública, y el ejemplo de buen gobierno no sería Brasil, sería México, de eso no tengo la menor duda. Pero en fin, nos hicieron ese fraude, se tomó la decisión de continuar con este movimiento, fue una muy buena decisión, porque si nos hubiésemos hecho a un lado, si hubiésemos claudicado, peor aún, si hubiésemos transado después del fraude con la mafia del poder, ahora no existiría el movimiento Regeneración Nacional, que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para la gente humilde, para la gente pobre. Entonces, fue buena la decisión de seguir adelante, hemos continuado recorriendo el país, he visitado todos los municipios de México, hemos celebrado asambleas informativas en todas las cabeceras municipales del país para que no se apague la llama de la esperanza, y sobre todo se ha avanzado mucho en la organización de nuestro movimiento, porque una de las lecciones que nos dejó la elección del 2006 es que no se puede enfrentar a una mafia que detenta el poder si el pueblo no está organizado. Nos robaron la presidencia porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio, pero también porque se valieron de que nos faltaba organización. Entonces ahora… ¿Y si faltó organización? Sí, sí. ¿No se pusieron de acuerdo entre ustedes? No, es que no había organización suficiente. Donde había más organización, donde se cuidaron las casillas, no pudieron con el fraude. O pero no si, les alcanzó el fraude. Pero si usted me habla de fraude, de un fraude electoral,
¿cómo es que ahora espurios ilegítimos se tienen que unir para que ganen gobernaturas en el país? Es decir, eso, ¿qué pasó? ¿En dónde estuvo mal que el PRD haya defendido tanto y haya hablado de un fraude cuando hoy el Partido Acción Nacional y el propio PRD tienen que fusionarse para ganarle a un PRI? Sí, mira, te aclaro de lo del fraude para que no quede inconclusa la idea. Nada más en Guanajuato, donde no se cuidaron las casillas, incluso aquí también en Jalisco, pero en el caso de Guanajuato, declarado por el secretario de Gobierno que participó en el fraude, se agenciaron 300,000 votos. Es decir, le dieron a Calderón 300,000 votos falsos, dicho por el actual secretario de Gobierno de Guanajuato, del PAN, hay testimonios. ¿Se levantó alguna denuncia? La diferencia, no, la diferencia oficial fue de 0.5%, 240,000 votos. Nada más con el caso de Guanajuato se puede demostrar que Calderón no ganó. Pero bueno, ¿qué pasa después? Nosotros iniciamos este movimiento Regeneración Nacional y de manera equivocada dirigentes del PRD, no los militantes del PRD, porque hay que aclararlo, deciden buscar acuerdos con el PAN. Como tú lo estás señalando, eso es una incongruencia por varias razones. No solo porque nos robaron la presidencia, porque esa es la verdad, y se necesita no tener vergüenza para ir a hacer una alianza con el PAN. Es como si alguien nos roba en nuestro domicilio, lo vemos y a los 2 o 3 meses le decimos, pase usted, nos puede volver a robar y no hay problema. Pero no solo eso, Ramiro, somos distintos, o sea, el PAN y el PRD, pero hay algo todavía. Pues ni tan distintos, porque pues al final del día al unirse... No, porque el PRD surge como un partido al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo. Y el PAN, desde su fundación, tiene como propósito proteger a los potentados. Entonces, ideológicamente somos distintos. Pero hay algo todavía peor que eso. Y esto lo subrayo, lo puntualizo. No debemos nosotros unirnos al PAN porque el PRI y el PAN son lo mismo. Esto... pero es que el PRD son expriistas. Déjame que yo te aclare, porque... ¿Usted fue priista? Hace como 25 años, 7 meses, y eso lo utilizan mucho, pero déjame que yo te aclare, porque ahora está de moda echarle la culpa al PAN de todo, porque la mafia del poder, los que dominan, tienen el control del PRI y del PAN. Ya compraron la franquicia de los dos partidos, del PRI y del PAN, y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Como ya ahora no les sirve el PAN, no les sirve Calderón, ahora la apuesta es al PRI y a Peña Nieto, haciendo creer de que son distintos el PRI y el PAN. No, son lo mismo. Ustedes aquí en Jalisco lo saben. No, no sabemos porque... ¿Cómo no lo van a saber? No, porque el gobernador Emilio González Márquez en Oaxaca dijo que era un gobernador de izquierda y es la pregunta que yo le haría. No, mire, aquí objetivamente, dejemos anécdotas. No, él lo dijo. Aquí ha gobernado el PRI y ha gobernado el PAN y son lo mismo. Yo respeto mucho a los priistas y a los panistas de abajo, porque con ellos no es el pleito. Ellos están igual de amolados, igual de desinformados, igual de esperanzados como está la mayoría de los mexicanos. Pero arriba son lo mismo, es lo mismo Salinas de Gortari del PRI, que es el jefe de la mafia del poder, que Fox del PAN. Es lo mismo Calderón del PAN que Peña Nieto del PRI. Es lo mismo Manlio Fabio Beltrones del PRI que Diego Fernández de Ceballos del PAN o que el Bester Gordillo del partido Nueva Tranza. Entonces son lo mismo, se pueden pelear cuando se trata de ver quién va a ser
presidente municipal de Guadalajara, o cuando se trata de ver quién va a ser gobernador de un estado, pero cuando se trata de lo mero principal, de mantener el régimen de corrupción, de privilegios, Pero de usted tuvo a injusticias. Bejarano, por ejemplo, en el gobierno. Eso lo creó Salinas. Pero hicieron toda una propaganda, ¿sí? Porque a esta mafia de poder, que son los dueños del PRI y del PAN y que dominan, aquí también te lo aclaro, a la mayoría de los medios de comunicación, porque ejercen una dictadura a través del control casi absoluto de los medios de comunicación, ¿sí? Quisieron destruirnos políticamente. Por eso lo de Bejarano, y por eso tú me estás preguntando, oye usted, pero usted fue del PRI, yo fui del PRI, y yo le puedo decir de que nunca participé en un acto de corrupción, ¿sí? Nunca me presté a un acto antidemocrático. Es más, renuncié al PRI cuando me estaban ofreciendo ser oficial mayor de gobierno en mi estado, en Tabasco, y con una carta pública por mantener mis principios, por mantener mis ideales. Entonces, no somos lo mismo, porque eso es lo otro. Ahora también esta mafia tiene la consigna que se está difundiendo a través de sus medios de comunicación, con honrosas excepciones, de decir que todos son iguales, nos quieren meter en el mismo costal a todos. No, nosotros no robamos, nosotros no mentimos, nosotros no engañamos, nosotros estamos luchando por ideales, por principios. Entonces, te termino de decir, ¿sí?, que lo que nos debe de preocupar más a todos los ciudadanos es que el país está atravesando por una de las peores crisis de su historia y que desgraciadamente por esta manipulación que hay se está tratando de engañar de nuevo, diciéndole a la gente que la solución a los grandes y graves problemas se va a dar si regresa el PRI a Los Pinos, que los panistas son muy malos y que la solución es que regrese el PRI a Los Pinos. Si regresara el PRI a Los Pinos, Ramiro, venderían hasta el Palacio Nacional. ¿Sí? Esta crisis no se originó hace 10 años. Claro que los panistas tienen la culpa y tienen responsabilidad, sobre todo porque engañaron a la gente. Mucha gente de buena voluntad creyó de que iba a haber un cambio con Fox y le siguieron con lo mismo, ¿sí? Pero esto se origina a partir de 1983, cuando empieza a aplicarse la política neoliberal, fundamentalmente con el gobierno de Carlos Salinas, que es el que entrega todos los bienes de la nación, las empresas públicas, los bancos, las minas de oro, de plata, de cobre, a sus allegados, y se forma la actual mafia de poder, que son los que realmente mandan, los que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y que tienen de empleados a los políticos y que ya compraron, te repito, al PRI y al PAN, y son además los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país. Entonces, no nos confundamos, ya no el camino trillado de siempre, que no nos engañen, vamos a buscar un camino nuevo, vamos a buscar que haya un verdadero cambio en el país y por eso estamos luchando. Señor López Obrador, ¿a usted qué le merece el hecho de que algunas voces digan que es amigo de Hugo Chávez y que de llegar a la presidencia, muchas cosas de Hugo Chávez las implementaría en nuestro país para evitar muchas cosas? ¿Usted es amigo de Hugo Chávez? No lo conozco, nunca he hablado con él, ni siquiera por teléfono. Esta es parte de la guerra sucia que se ha echado a andar por la mafia del poder a través de los medios de comunicación. Entonces también lo de que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Ah, lo inventó. Yo ni siquiera le echaría la culpa a Calderón. Porque Calderón no deja de ser más que un títere, pues. O sea, yo hablo de los jefes de Calderón. Son 30 los que mandan en este país. Lo demás es puro cuento. 16 multimillonarios, 11 políticos corruptos del PRI y del PAN y 3 tecnócratas. ¿Tiene miedo? No, porque tengo mi conciencia tranquila y no le hago mal a nadie. Al contrario, junto con muchos otros mexicanos, lo que queremos es salvar a México, sacar adelante a nuestro pueblo, sacar adelante a la gente que está sufriendo por falta de trabajo, que se tiene que ir a buscarse la vida a otras partes, porque esta mafia
se ha dedicado nada más a saquear, han convertido el presupuesto público en un botín al servicio de una minoría y han cancelado el futuro de millones de mexicanos, sobre todo de los jóvenes. Entonces, junto con muchos otros mexicanos que afortunadamente ya despertaron, que no están atontados, que no se dejan manipular por la televisión, por la radio, por los periódicos, con honrosas excepciones, no quiero generalizar, pero la mayor parte del control que ejerce esta mafia se lleva a cabo a través del dominio, repito, casi absoluto de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. Pero ¿por qué usted no es amigo, por ejemplo, de la prensa? Tendría que ser lógico. Tengo muy buenas relaciones. Lo que pasa que la mayor parte de los medios de comunicación están al servicio de la mafia del poder. O sea, vamos a poner ejemplos. Si usted fuera presidente, ¿cómo entonces tendría que bajar en una circunstancia? Hablaríamos con todos, nada más que habría un gobierno democrático, un gobierno del pueblo y para el pueblo, no como ahora. Ahora no hay democracia. ¿Pero es posible en México por la historia que tiene? ¿Cómo no? Pues tenemos que aspirar a que haya democracia. Lo que hay ahora es una oligarquía. Es el gobierno al servicio de unos cuantos. Eso es la oligarquía. Y eso es lo que se padece en el país. La revista Time en los Estados Unidos, cuando usted era candidato al gobierno de los Estados Unidos mexicanos, hablaba de un Andrés Manuel López Obrador mesiático, que movía las masas, prometiendo, ofreciendo. Sí. Y sí, efectivamente, en aquel entonces, recuerdo la plancha del Zócalo capitalino, los movimientos que hubo en la República Mexicana, pero también un miedo de la violencia, porque no podemos desacatar que en la historia del PRD hubo momentos violentos. ¿Es Andrés Manuel López Obrador una persona mesiática? ¿O se considera así, no, aprovechándose de que los demás no hablan el mismo idioma que usted? Decían mesiánico. No, esto también lo crearon, ¿no? ¿Por qué entonces crear tantas cosas de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es un peligro entonces para la mafia de poder? Ajá. Sin duda, porque ellos no quieren perder privilegios. ¿Sí? Ellos quieren seguir saqueando, robando, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Y no les preocupa otro movimiento, porque a todos los controlan, los tienen sometidos, apergollados. Les preocupa nuestro movimiento, porque nosotros lo que buscamos es un verdadero cambio, no la simulación, no el quítate tú porque quiero yo. Esta no es la lucha del poder por el poder, mucho menos la ambición al dinero. Pero el cambio también lo prometió Fox. Pero él es, ya lo vimos, pues, un mentiroso. Él hizo un grave daño a la democracia con el fraude del 2006. Él llega a partir del apoyo de los ciudadanos en el 2000. Se pensaba de que se abría el cauce para la democracia en México y él descarrila ese proceso porque él interviene en el fraude del 2006. Pero yo no quiero nada más echarle la culpa, porque yo lo que estoy sintiendo aquí en Guadalajara, y se los digo con toda franqueza, aquí en Jalisco, es que ahora está de moda pegarle al PAN. Y yo le quiero decir una cosa, son lo mismo el PRI y el PAN. No debemos dejarnos engañar. O sea, ya no le sirve el PAN, ahora la apuesta es al PRI. Es la misma mafia. Y ustedes aquí en Jalisco lo saben, aquí han gobernado del PRI y han gobernado del PAN. ¿Y cuál cambio ha habido? Mire, vamos a hablar, Ramiro, en plata. Yo respeto, ya lo dije, a los priistas, a los panistas de abajo, a los que nos están viendo. Y los invito a que reflexionen, o sea, para que ya no los utilicen, para que ya no sigan abusando de su buena fe. Pero los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? Mencióname dos nombres. Pues, ¿qué te parece si te digo Roberto Hernández, un banquero, Claudio X González, del Consejo Coordinador Empresarial, que es una especie de Fidel Velázquez de los empresarios? Te menciono, pues, desde luego, Carlos Salinas de Gortari, es el jefe de la mafia del poder. ¿Usted no se ha reunido con Carlos Salinas de Gortari? Nunca. ¿Lo conoce? No. ¿No? ¿Y si no lo conoce? No, pues ¿cómo me voy a reunir con él? O sea,
Pero en la política todo se vale. No. Y para acuerdos del país, No. buenos y malos. No ha sido necesario. Y, ¿Lo han invitado a usted de otros partidos me políticos? han invitado, pero he tenido reservas. Por ejemplo, en el 2006 quería hablar conmigo el Bester Gordillo. No, acepté. ¿No Por es eso- arrogancia? No, le ayudó en el fraude a Calderón. ¿Pero no ¿Sabe? es arrogancia? No. Porque no. si está buscando trabajar por el bien de un país, No, pero- lo puede hacer como candidato, No, lo pero- puede hacer como candidato pero no es- perdedor. Pero eso no es por el bien del país. ¿Sabes qué pasó con el Bester? Que le ayudó a Calderón en el fraude y Calderón le tuvo que dar la Secretaría de Educación Pública al Bester Gordillo. Fue arreglado. Sí, porque muchos no saben, a lo mejor ustedes sí lo informan, yo no sé qué tanto informan ustedes, pero muchos de los que nos están viendo, estoy seguro que no saben que el yerno del Bester Gordillo es el subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública, como muchas cosas no se saben. Entonces le entregó la Secretaría de Educación Pública, le entregó el ISSSTE. Bueno, en el ISSSTE no hay medicinas, Ramiro. Sí, lo hemos informado aquí. Sí, no hay equipo, no hay material, tienen que llevar los pacientes las sábanas, igual en el seguro. Sabes que, deja que yo dé esta información, compró el ISSSTE a Televisa, un sistema de comunicación, en más de 400 millones de sobreprecio. Se pagaron 400 millones arriba del precio de lo que cuesta en el mercado ese sistema. Bueno, pues por eso no hay medicinas. Y por eso no se atiende a los pacientes del ISSSTE, porque hay una gran corrupción. Pero ¿qué le pueden hacer al Bester si es parte de esta mafia a la que hago referencia? Ella también está en eso. Estos son 30 los que mandan al país. ¿Qué queremos nosotros? O sea, queremos hacerlos a un lado, derrotarlos, pero de manera pacífica, sin violencia. ¿Tiene gente honrada dentro de lo que pudiera ser un gabinete de Muchísima gobierno? gente. ¿Sí los tiene? Muchísima gente. ¿Se equivocó con Bejarano? Es un asunto, ya te dije, propagandístico. Pero hoy vuelve a Bejarano salir. no era ni siquiera funcionario mío cuando se dio ese hecho. Aquí me llevaría mucho tiempo aclararlo. No, lo más diga sí, sí o sí no. No era funcionario. No estaba de secretario de partido. Pero en la propaganda, porque esto lo manejó, lo urdió, lo echó a andar, está demostrado, Salinas con Diego Fernández de Ceballos, lo mismo, ¿sí? Para destruirme, porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta electoral del 2006. Entonces hay mucha gente honrada. ¿Sí? ¿Con En Cuauhtémoc nuestro Cárdenas país. se ha reunido? Sí, con el ingeniero Cárdenas, sí. Porque también el ingeniero Cárdenas hablaba de un fraude electoral. Es que sí le robaron a él la presidencia. O sea, a Salinas lo impusieron en el 88. ¿Algún consejo que le haya dado? Los priistas. ¿Y sabes quién Porque ayudó? también le fue priista. Sí, pero estamos hablando del fraude. Ya. Del 88. ¿Sabe quién le ayudó al PRI para hacer el fraude e imponer a Salinas? El PAN. ¿Sabes quién le ayudó al PAN en el 2006 para que nos robaran a nosotros la presidencia? El PRI. Son lo mismo. Entonces, hay mucha gente buena. ¿Sí? El mejor recurso de este país es su pueblo, lleno de bondad, gente honesta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Organizándonos desde abajo, con la gente, para lograr la transformación del país, para lograr el renacimiento de México. No hay salida, Ramiro, para México si no hay un verdadero cambio. Y ese cambio no se va a dar de arriba hacia abajo por razones obvias, porque a esta mafia no les conviene que haya ningún cambio. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, y es lo que estamos haciendo. Usted es amigo de Estados Unidos, conoce algunas declaraciones que se dieron justamente cuando estaba usted en campaña para la última elección y que ellos lo veían con cierto temor por el discurso que hablaba del pueblo, que a ellos les sonaba mucho a una nueva revolución, etcétera, etcétera, que iba a sacar de control. Vamos a tener, cuando triunfe nuestro movimiento, buena relación con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. No la hay entonces. No existe dificultad, no hay mala relación, como también pues tratamos nosotros de que los asuntos de México
se resuelvan en nuestro país. Somos un país libre, independiente, soberano. No aspiramos a ser una colonia, un protectorado de ningún gobierno extranjero. Pero tiene que haber una buena relación porque hay 3.000 kilómetros de frontera, porque muchos mexicanos por necesidad, por culpa de esta mafia, han tenido que abandonar el país para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Entonces necesitamos mantener una relación estrecha, una buena relación con el gobierno estadounidense, pero una relación de respeto, una relación de cooperación, no buscar cooperación militar, sino cooperación para el desarrollo. Esto es lo que marca la diferencia de lo que se está haciendo ahora y lo que se ha hecho antes y lo que queremos hacer nosotros. Entonces, no somos como nos pintan. Esto de la violencia, yo aquí nada más quiero recordar que nos robaron la presidencia, que no es poca cosa, sobre todo por el daño que han causado al país, porque repito, no estaría así el país, y no se ha roto un vidrio por parte de nuestro movimiento. Claro, si se trata de la propaganda en contra nuestra, pues nos pintan como rijosos, ¿no? Como intolerantes, esto que tú decías, mesiánicos, populistas. ¿Qué es el populismo para Andrés Manuel López Obrador? Pues es una figura que se usa de la derecha, ¿no?, de los que dominan, para desacreditar cualquier acción popular. Es decir, te lo explico. Lo que se destina a los pobres le llaman populismo. Lo mucho que se destina a los de arriba le llaman fomento o rescate. ¿Sí te queda claro? Sí. ¿Sí? Es un asunto ese concepto, sí, ideológico. Ajá. ¿Sí? Básicamente, nosotros lo que queremos es que las riquezas de México se distribuyan con justicia, alcancen a todos, que no se sigan acumulando como ha venido pasando, que no se sigan concentrando en unas cuantas manos, porque el saqueo que ha habido, Ramiro, en los últimos años en México no tiene precedente. O sea, es mayor que el saqueo que hubo durante la época colonial y allá se duró 3 siglos, 300 años. Aquí, en 25 años de Salinas para la fecha, han acabado con todo. Unos cuantos se han hecho inmensamente ricos, aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo, y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, todo esto lo han venido Entonces, ¿usted en la presidencia le va a quitar al rico para dárselo al pobre? No, queremos, para que se entienda mejor, acabar con los privilegios. Te lo puedo decir en una frase. Arriba los de abajo y abajo los privilegios. Que no significa abajo los de arriba, sino significa abajo los privilegios. Que haya legalidad, que ya dejen de robar. El presupuesto público es dinero del pueblo, es de todos. Son unos auténticos delincuentes de cuello blanco. Los están saqueando constantemente todos los días. Se están robando el dinero del presupuesto. Siempre se habla de la delincuencia organizada, pero no se habla de esta mafia que le ha hecho muchísimo daño a la nación. Y te repito, los queremos derrotar de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, para que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas del país, que mejore las condiciones de vida, las condiciones de trabajo. Ese es el propósito de nuestro movimiento. Señor López Obrador, déjeme tomar algo que aquí en Jalisco, que es un estado tradicionalista. De repente al PRD en la Ciudad de México lo empezaron a cuestionar por el tema de las bodas entre las personas del mismo sexo, también el tema de la adopción por parte de personas del mismo sexo. Primero que nada quiero hacerle una pregunta directa. ¿Es usted católico? Soy cristiano. Y segundo, ¿qué le merecería estas críticas que hace la gente que genera una
que es católica y que ve en su movimiento un peligro. ¿Hasta dónde Andrés Manuel López Obrador va a ser un hombre o es un hombre de respeto a las ideologías respecto a lo que permitió que se hiciera en el Distrito Federal? Nosotros actuamos siempre con respeto a todas las creencias, a todas las corrientes de pensamiento. Nosotros somos respetuosos de todas las iglesias, de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas, de todas las denominaciones, y respetuosos también de los libres pensadores. Yo tengo esa manera de pensar, o sea, que quede muy claro. Cuando te digo cristiano, te voy a decir católico. ¿Por qué no te dije católico? Y te digo cristiano, porque en mi interior, ¿sí?, que esa es una cuestión íntima, no quiero yo tratar estos temas, solo porque me lo preguntas, pero yo admiro, ¿sí?, a Jesús Cristo, entre otras cosas, por su mensaje en favor de la paz, en favor de la no violencia y sobre todo por predicar el amor al prójimo, que eso se olvida. Cristo Jesús es el que más define el amor, la fe en favor de los humildes, de los pobres. ¿Por qué? Además, yo te diría que por eso lo crucificaron los poderosos de su época. Lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo. Entonces, yo soy cristiano, soy respetuoso de todas las creencias, por eso también creo que la violencia no se puede enfrentar con violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. Por eso considero también que esta crisis no es nada más por la falta de bienes materiales, sino por la pérdida de valores culturales, morales, espirituales, y que hay que crear una nueva corriente de pensamiento en donde no sea el dinero lo que domine, porque se ha elevado el dinero a rango supremo, donde se entienda que la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Bueno, pero me decías sobre estos temas que generan polémica, discrepancia. Mi opinión es que en todos estos temas siempre se consulte a los ciudadanos, que haya consulta, que no se imponga nada, que en todos estos casos se le pregunte la opinión a la gente, y eso es la democracia. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Eso es lo que yo puedo decir. Desde el principio ha hablado sobre las mafias. ¿Cómo entonces Andrés Manuel López Obrador pretende luchar con la mafia y de alguna manera o guardarla en un rincón o desaparecerla? No se puede desaparecer. ¿Se negociaría con la mafia? Sencillamente cambian las reglas y ellos lo van a saber. O sea, no se les puede desaparecer, no se les va a desterrar. Es justicia, no venganza, lo que requiere el país. Sencillamente ya no van a tener ellos el gobierno. Porque ahora… Se escucha sencillo. No, tienes razón, no es fácil, pero la decisión la va a tomar el ciudadano, la va a tomar el pueblo. Por eso lo estamos aclarando, para que nadie se llame a engaños. Nosotros lo que queremos es que en México haya una auténtica, una verdadera democracia, porque sentimos que el principal problema de México, el problema número uno, es el predominio de esa mafia de poder. Entonces, si ahí está el problema, porque de ahí se derivan todos los demás problemas, o sea, la crisis económica, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la violencia. ¿En qué se equivocó Felipe Calderón con la guerra al crimen organizado? En todo. ¿En qué empezó a equivocarse? En todo. Mira, no tenía idea de lo que iba a enfrentar. Fue muy irresponsable lo que hizo. ¿Usted qué hubiera hecho? No hubiese yo actuado de esa forma. ¿Cómo hubiera actuado? Primero atendiendo las causas. ¿Cuáles eran esas causas y cómo? La falta de empleo, la falta de bienestar
la falta de atención a los jóvenes. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Aún ahora, a pesar de que ya estalló esta crisis de inseguridad, de violencia, este estallido de odio, de resentimiento, lo que hay que hacer es dar opciones, alternativas, atender a los jóvenes. Si usted fuera ahorita presidente de México, ¿cuál sería una de las opciones que le diría a los millones de ninis que tenemos ya en el país? ¿Cuál? Si ahorita fuera usted presidente. Les daría ocupación a todos. ¿Con qué? ¿Dónde Con los se recursos del presupuesto. No, hay muchísimo dinero del presupuesto público, nada más que se queda arriba. Pero la oferta y la demanda... No, ¿qué oferta y qué demanda? Eso es puro cuento. Mira, el presupuesto de nuestro país es de 3.500.000.000.000. Lo que pasa es que se queda todo arriba. ¿Sí? ¿Con las mafias que dice usted? Sí, de veras. O sea, nada más piensa que se entregan cada año 35.000.000.000 de pesos del presupuesto, nada más para pagar intereses del FOBAPROA. Que por por el cierto, rescate. ese tema usted lo traía. ¿Qué pasó con el FOBAPROA? Sigo hablando de eso. Pero no pasa nada. No, Y va a como pasar? presidente, ¿qué pasaría? Pues ya es una situación que dicen los abogados ya causó efecto. Tendríamos que poner orden, ¿sí? Cuando menos, ¿sí? Que ya no siga la corrupción. O sea, es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, es mucho el dinero del presupuesto, ¿sí? Que se va para favorecer a una minoría, es mucho el dinero del presupuesto que se utiliza para favorecer a la alta burocracia, a los altos funcionarios públicos, sueldos de 600,000 pesos mensuales, aviones, helicópteros privados, atención médica privada para los altos funcionarios públicos, eso cuesta 6,000 millones de pesos en el presupuesto. Pensiones para los expresidentes, pensiones millonarias a los expresidentes, todo eso se debe determinar. Entonces tú me dices, ¿de dónde se les va a dar ocupación a los jóvenes? Bueno, hay recursos, hay presupuesto, tiene que haber 100% de ocupación, es decir, pleno empleo. La solución más humana, más eficaz y más barata para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia está en crear empleos, en combatir la pobreza, en atender a los jóvenes. Entonces tú me dices, ¿qué haría yo? Yo no estaría pensando como Calderón o obcecado en querer resolver el problema con medidas coercitivas, con soldados, con policías, con amenazas de mano dura, con cárceles, con leyes más severas. No, sí, iría yo al rescate de los jóvenes. Eso es lo que debería estar haciendo, que están a punto de tomar el camino de las conductas antisociales porque no tienen opción, porque no tienen alternativa, porque se les abandonó. Eso, por un lado. Lo otro, acabar con la corrupción, de arriba abajo, limpiar al gobierno de corrupción, como se limpian las escaleras, de arriba hacia abajo. Estos que están ahora a cargo de la seguridad pública, pues no tienen autoridad moral, no tienen autoridad política. Hay que moralizar al gobierno. Los encargados de la seguridad pública deben de ser gentes de inopetable honestidad. ¿Sí y eso no pasa actualmente. ¿Sí los hay? Claro que sí los ¿Y hay. si los hay, por qué entonces no están en donde tienen que estar? Ah, porque no tienen relaciones de complicidad. Entonces, ¿Felipe Calderón no quiere a México o No, él... sencillamente no puede, porque llegó atado de pies y manos. Cuando lo imponen a uno, ¿sí? Los de la mafia del poder, ¿sí? Ya no puede uno representar a los ciudadanos, al pueblo, ya no puede uno actuar con libertad, ya uno es empleado, ¿sí? Pelele, títere de los de arriba. ¿Por qué no quita a García Luna? Se está demostrando que el señor es deshonesto. Fue capaz hasta de hacer un montaje en el caso de la señora francesa acusada de secuestro, Casés. la señora Cassés. Nada más por eso lo debió haber corrido. No lo puede hacer por relaciones de complicidad. Pero esto no solo se da, ¿sí? En el PAN. Tengo que cuidar esto, que no me quiero prestar aquí en Jalisco, que te digo está de moda ahora. Bueno, el gobernador, insisto, dice que es de izquierda. Pegarle al PAN, ¿sí? Para favorecer al PRI. Son lo mismo. O sea, no hay diferencia. Es exactamente lo mismo. Usted sí es de izquierda. Yo soy de izquierda porque en la izquierda está el corazón.
al centro y a la izquierda. ¿Cuánto gana Andrés Manuel López Obrador? 50,000 pesos mensual. ¿De dónde viene este dinero? Lo que apoya a la gente que está en el movimiento. Son millones de ciudadanos que están en el movimiento. Por eso yo les digo a los que nos están viendo que no nos dejemos apantallar, ¿no? Y que no perdamos la fe, porque somos muchos los que queremos salvar a este país y tenemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo y no debemos entristecernos, deprimirnos pensando de que no hay salida. Claro que podemos sacar adelante a México, ese es un gran país, tiene, a pesar de que lo han saqueado por siglos, muchos recursos naturales, tiene un pueblo, ya lo dije, extraordinario, ¿sí? Un pueblo bueno, noble, trabajador. Este es el ejemplo de los que por necesidad se tienen que ir a Estados Unidos, allá donde hay un poco de oportunidades, salen adelante, envían recursos a sus familiares. Las remesas constituyen el segundo ingreso de este país, después del petróleo, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Aquí no se puede progresar porque existe esta losa, esta lápida, esta mafia de poder que le impide a México y a su pueblo salir adelante. Cuando se resuelva esto, cuando se haga a un lado a esta mafia, va a florecer el país, se va a lograr el renacimiento de México. Pero un cambio siempre en cualquier parte del mundo genera sangre. No, pero esto va a ser pacífico. No ha habido violencia y no va a haber. Nadie quiere la violencia. Además, no vamos a caer en esa trampa. Eso es lo que quisieran los de la mafia del poder, que nosotros nos desesperáramos y que cayéramos en una provocación. No. ¿Sabes por qué quisieran ellos eso? Porque ellos ni siquiera van a dar la cara cuando se dé un conflicto. Incluso desde ahora ya ni dan la cara, ya no viven en el país, viven largas temporadas fuera, en el extranjero, y el tiempo que están en México viven en casas amuralladas, con helipuertos. De ahí salen sus helicópteros a los aeropuertos y ahí toman sus aviones al extranjero. Cuando tienen que transitar en la calle, van en carros blindados, rodeados de guardaespaldas, con nubes de guardaespaldas. Entonces, ellos deberían de entender ellos mismos que eso no es vida, que lo mejor es que podamos disfrutar de la paz, que se pueda caminar con libertad por las calles. Pero esto exige que le bajen a su ambición, porque están enfermos de codicia, quieren acabar con el país, afectándonos a todos, no tienen llenadera. Entonces deben de entender de que ya no se puede seguir concentrando tanto en unas cuantas manos. Este es un país con una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo, la inmensa mayoría no tiene ni siquiera para lo más indispensable. Hay hambre en este país, Ramiro. Gente que no tiene para comer. Entonces ya no se puede seguir así. Entonces, ¿cómo quieren que no haya inseguridad, que no haya violencia? Se han cancelado el futuro de millones de mexicanos. ¿Qué pasa con la deuda que deja el gobierno capitalino? No, que se dice que es impagable y que fue provocada por usted. Es mentira, es una falsedad. En el tiempo que yo estuve no creció la deuda en términos reales. Todo esto lo manejaron también para engañar a la gente. Realmente… Pero sigue siendo el PRD, o sea, es decir, usted le deja a… Sí, pero no tiene el Distrito Federal una deuda inmanejable, como ellos dicen. No es cierto. Entonces, hasta en sus mismos correligionarios existe animadversión hacia Andrés Manuel López Obrador. No, para nada. No, existen de la mafia del poder, que utilizan… ¿Usted y Marcelo Ebrard se llevan bien? Muy bien. Utilizan a sus empleados. Él va a ser candidato. Hay o dice él. Conductores de radio y de televisión y analistas políticos que están al servicio de la mafia del poder. Son voceros. Mira, por eso ya ni siquiera me peleo con ellos.
que sale un conductor de radio y televisión, ¿no?, haciendo una crítica, pues no es con él el pleito, pues les ponen Chicharito para que digan, ¿no?, lo que les ordenan. Entonces, así están las cosas, por eso toda esta guerra sucia. Con Marcelo llevamos una muy buena relación. ¿Sabes qué quieren los de la mafia? Que nos peleemos. Se van a quedar con las ganas, no lo van a lograr. Nos llevamos bien, está haciendo un buen gobierno en el Distrito Federal. ¿Quién va a ser candidato? El que esté mejor posicionado en su momento. Lo vamos a resolver. ¿Sabes qué quisieran los de la mafia del poder y sus achichincles? Pues que yo no apareciera en la boleta, que mi nombre no apareciera. Como ocurre aquí con Enrique Alfaro, ¿usted conoce a Enrique Alfaro? Sí. ¿Conoce la problemática que hay en torno a Sí, conozco. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo está aquí el PRD en Jalisco con una persona como Enrique Alfaro, por ejemplo? Yo le tengo confianza a Enrique Alfaro. Lo veo bien, creo que está haciendo un buen gobierno. ¿Le gusta para candidato del PRD? Sí, yo creo que en su momento van a ser los ciudadanos los que van a resolver. Y esto, Ramiro, no es nada más de un partido. Los partidos son instrumentos al servicio de la sociedad. ¿Pero no quieren los candidatos ciudadanos? No, ¿cómo más que no? Josefina Vázquez Mota, que dijo que no le incomodan. Yo sí quiero los candidatos ciudadanos, y te aclaro, no se gana, ¿sí?, con el voto de los militantes de los partidos, se gana con el voto de los ciudadanos. O sea, un partido político puede tener 1 millón, 2 millones de militantes, pero para ganar una elección presidencial se necesitan 20 millones de votos. Entonces, el partido es un instrumento al servicio de la sociedad. En el caso de Jalisco y en el caso del país, hay 3 partidos: PRD, PT, Convergencia. Me refiero del flanco izquierdo, del Frente Amplio Progresista. Entonces, esos 3 partidos juntos van a buscar a quien esté mejor posicionado. En el caso de Jalisco, en su momento, se va a resolver. Y yo creo que Enrique Alfaro está muy bien, que es una opción. ¿Pero no lo quiere el Grupo Universidad? Pero eso no depende de grupos ni de intereses personales. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse para negociar una candidatura en favor de alguien? Es que no hace falta negociar nada. Es cosa de definir, de acuerdo a mecanismos como encuestas, quién está mejor posicionado. Pero otra vez volvemos al tema del poder. No lo quiero soltar, aunque yo sé que el otro sea mejor. Pero no podemos encapricharnos. O sea, el PRD no se construyó para estar al servicio de un grupo, ¿sí?, o de ninguna persona, por importante que sea. ¿Sí? El PRD, insisto, es un instrumento de lucha al servicio de la sociedad, y así deben de ser todos los partidos. Entonces, en su momento se va a ver si Enrique Alfaro es el que está mejor posicionado, y él debe de ser. Y yo sí les digo desde ahora a los ciudadanos de Jalisco que sería una muy buena opción. Ni PRI ni PAN son iguales, son muy corruptos los del PRI, los del PAN, de arriba respecto a los de abajo. Son iguales. ¿Hay alguien arriba de Andrés Manuel López Obrador? Los ciudadanos, le tengo mucho respeto al pueblo. Pero son los que están arriba de Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo siempre escucho la opinión de la gente y me guío por eso. ¿Es caprichudo Andrés Manuel López Obrador? En mis ideales sí, en mis convicciones. Sí, soy terco. O sea, mantengo una fe inquebrantable en la causa que defiendo. Entonces, ¿Como Che Guevara? Lo admiro. ¿Fidel Castro? Es respetable, como Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos y sacó al pueblo estadounidense de la crisis del 29. O sea, para que tampoco me quieras encuadrar, ¿no? Sí, porque al rato me vas a decir, Chávez, ¿sabes que fui al Colegio de México? No, sí, fui al Colegio de México a una conferencia y Lorenzo Meyer decía, oye, Andrés Manuel, lo que me preocupa es que te comparaban con Chávez. Ya te dije que ni lo conozco, ni he hablado nunca con él,
que yo me inspiro, para que quede claro, en Hidalgo, en Morelos, en Juárez, en Madero, en Villa, en Zapata, en el General Cárdenas. O sea, yo me inspiro en lo mejor de nuestra historia nacional. No tengo por qué ir a buscar ejemplos al extranjero. Si el legado que nos han dejado nuestros héroes ha sido extraordinario, muy claro. Hidalgo y Morelos luchando no solo por la independencia, sino por la justicia. Juárez defendiendo la República ante la invasión extranjera, porque los conservadores no querían en ese entonces los cambios como ahora. Y en el caso de Madero, un hombre bueno, apóstol de la democracia, porque Porfirio Díaz llevaba 34 años en el poder. Bueno, en eso me inspiro. Entonces, pero siempre quieren encajonarme para meterle miedo a la gente, ¿no? Siempre también otra pregunta fácil, oiga, ¿es Chávez o es Lula? No, soy Andrés Manuel. ¿Sí? Cada dirigente es fruto de su tierra, de su historia, Estados Unidos, sus antecedentes. Pero te voy a terminar de decir, ¿sabes qué decía? Cierto. Esa parte, Estados Unidos dijo, si gana Andrés Manuel López Obrador las elecciones, entonces ya estaríamos hablando de toda una, desde México hasta Sudamérica, de izquierda. No dijeron eso. Está publicado en la revista Time. No, sí, puede ser. Es una visión que no es exactamente. Y que se convertía en un peligro para los Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿Estados Unidos maneja las elecciones en México? No tiene por qué. Si somos un país libre, independiente, mal haríamos, ¿sí?, si lo permitiéramos. Si somos libres e independientes. Claro, tiene que haber una relación de respeto. O sea, no queremos ser una colonia, un protectorado. O sea, queremos seguir siendo un país libre, independiente, soberano. ¿Sí? Y el gobierno de México no tiene por qué subordinarse a ningún gobierno extranjero, a ningún gobierno extranjero. Y una vez te digo, la mejor política exterior es la interior. ¿Sí? Si nosotros aquí consolidamos nuestra economía, si hay crecimiento, si hay empleo, si hay bienestar, ¿sí?, si hay armonía, si hay tranquilidad, si hay seguridad pública, nos van a respetar afuera. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, la política exterior que nosotros vamos a aplicar va a ser fincada fundamentalmente en resolver nuestros problemas internos, para que volvamos a tener respeto en el concierto de las naciones. Pero te termino de decir, porque nos interrumpimos, que fui al Colegio de México y Lorenzo Meyer decía, Andrés Manuel, lo que me preocupa es que si en el 2006 te compararon con Chávez, ahora en el 12 te van a comparar con Bin Laden. O sea, ya falleció el señor, o lo asesinaron, pero no sé, Ramiro, qué me depara el destino. Lo que sí te puedo decir es de que por más que esté diciendo de que no va a haber venganza, de que no va a haber destierro, de que no vamos a actuar fuera de la legalidad, esta mafia de poder no van a querer el cambio. ¿Han intentado callarlo? Sí, pero nunca han podido. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, silenciándome. ¿A través mediático ha sido? Mediático, por ejemplo, yo no tengo una entrevista en Televisa, a Peña Nieto le dan todo el tiempo, es una estrella más en el canal de las estrellas. Es toda una telenovela, lo de Peña Nieto. Porque ahora esta mafia, Salinas, que es el jefe de campaña de Peña Nieto, y Televisa, están haciendo toda la propaganda, porque lo que quieren es más de lo mismo, esto que hablábamos, el regreso del PRI, que sería como el regreso de Santana, se acabarían con todo. Esto también lo diga desde ahora, advertirle. Te cuento rápido lo de Santana, porque es muy importante. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Por eso es importante la historia, que es la gran maestra de la vida. Mira, Santana fue 11 veces presidente de México y llevaba 10 veces siendo presidente cuando esa gran tragedia que nos quitan la mitad de nuestro territorio. Texas, Nuevo México, Arizona,
California, 1847, izaron la bandera estadounidense en el Zócalo de la Ciudad de México. Una cosa terrible. El culpable fue Santana. Se tiene que ir al exilio, se va a Colombia. Pero era tanta la desinformación que había entonces, por eso yo insisto tanto en esto, de que el PRI y el PAN son lo mismo, para que no se cometan esos errores, de que a los 3 años después de esa tragedia se decide ir de nuevo a buscar a Santana, para que venga a salvarnos, para que venga a gobernar otra vez el país, por 11ª ocasión. Y ya fue el acabose, porque regresa, vende todavía otra parte del territorio nacional, la Mesilla, se convierte en Alteza Serenísima, establece impuestos por las ventanas, por las puertas que tenían las casas, hasta por los perros que tenía la gente. Entonces yo digo, ¿qué necesidad de caer en esos errores? ¿Por qué se cayó en eso? Por la desinformación. ¿Usted se quitaría la tenencia? Algo sucede ahora, o sea, que están queriendo volver a engañar. A ver, vamos a resolver los grandes y graves problemas nacionales si regresa el PRI. Pues sería como el retorno de Antonio López de Santana. ¿Usted quitaría la tenencia? Sí. ¿Revisaría el tema de los impuestos? Revisaríamos el tema de los impuestos, le cobraríamos impuestos a los que no pagan impuestos, porque eso también se debe de saber, de que los de arriba no pagan. O sea, las 400 grandes corporaciones del país no pagan impuestos. Paga impuesto el trabajador asalariado, el mediano, pequeño empresario, mediano, pequeño comercio, comerciante, pero los de mero arriba no pagan. Y desde luego buscaríamos una política fiscal de acuerdo a la Constitución, porque muchas de las cosas que proponemos es aplicar lo que ya está en la Constitución, que no se respeta. Se respeta en la forma, pero se viola en el fondo. La Constitución establece que los impuestos hay que cobrarlos de manera progresiva, que pague más el que tiene más. Oye, Ramiro, ya nos fuimos. Tengo que hacer una pausa y al regresar para la parte final hay varias preguntas que hay que hacerle a Andrés Manuel López Obrador. Primero, ¿qué pasaría si pierde una vez más? Segundo, ¿qué es lo que está pasando con el sistema médico y educativo en nuestro país y cuál es su propuesta que le hace a los ciudadanos de México? Esta señal llega prácticamente a toda la República Mexicana, el sur de los Estados Unidos y en Canadá, donde sabemos hay mexicanos y mexicanos que también votan. Y hoy en Central Noticias, sin censura y completo, el lenguaje, la voz de Andrés Manuel López Obrador.